Eh, Esta presentación la ha organizado la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo junto con el Instituto INFACE. Vamos a presentar a Franco Silva, coordinador del programa País de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Venezuela desde el año 2018. El profesor Franco es consultor, especialista en planificación, finanzas y políticas públicas, con 34 años de experiencia profesional en sectores como telecomunicaciones, energía, petróleo, agroindustria, entre otros. Es ingeniero en computación con posgrados en gerencia de empresas y gerencia pública. Bueno, profesor Franco, tiene las pantallas. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que se han estado conectando. Muchísimas gracias a la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo y al Instituto de Investigación de esa escuela por esta invitación y oportunidad para compartir de lo que hace ONUDI a nivel global y en particular acá en Venezuela, ¿no? Cuando el profesor, bueno, y agradecer también al profesor William López en particular, que se interesó en conectarse a través de la página de ONUDI, y bueno, pudimos establecer relación y planificar esta actividad. Cuando el profesor William me planteó sobre la posibilidad de hacer una charla, conferencia con la universidad, bueno, tratamos de seleccionar información, porque tenemos bastante información tanto de ONUDI a nivel global como de lo que hacemos en Venezuela, y tratamos de hacer una selección de elementos de información y de experiencias que nos parece que pueden ser de interés y útiles para quienes están hoy conectados, ¿no? Entonces, la agenda que definimos, a ver si ya empezamos con alguna dificultad aquí para pasar la lámina. Suele pasar cuando uno está compartiendo pantalla. Disculpen, dejo de compartir un minuto y paso la lámina porque a veces pasa eso que se va quedando como pegado. Hicimos entonces una selección, como les digo, de elementos de información que podíamos compartir con ustedes, ¿no? Y entonces la agenda que hemos definido es la siguiente. ¿Me avisan? ¿Ya pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, ya se está viendo, profesor. Ok. Lo primero, bueno, hablar sobre el enfoque de ONUDI para análisis de cadenas de valor industrial, ¿no? Vamos a compartir un poco sobre eso y sobre una metodología que ONUDI utiliza para ese análisis. Luego, la práctica que pusimos de esa metodología en el país en 7 cadenas agroindustriales. Hicimos unos estudios que llamamos diagnóstico y planes de acción de 7 cadenas agroindustriales en Venezuela. Luego vamos a comentar sobre el programa que estamos llevando adelante actualmente y algunos de los temas, digamos, en los que estamos trabajando y que están vinculados tanto con los temas de modernización agrícola como los temas de modernización agroindustrial. Luego vamos a compartir algunas perspectivas de cómo se ve hacia futuro la transformación del sector agrícola y agroindustrial. Y finalmente, darles algunos datos de fuentes de información donde se puede conseguir más información sobre la ONUDI, sobre todo para los estudiantes, investigadores académicos que trabajen sobre los temas relacionados con la industria. Comenzamos entonces con esa primera parte que llamamos el enfoque ONUDI para el análisis de cadenas de valor industrial. Primero una laminita para comentar un poco lo que es ONUDI, ¿no? ONUDI es una de las agencias de las Naciones Unidas, es una agencia especializada en los temas de desarrollo industrial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que se creó todo el sistema de Naciones Unidas, varias de las agencias apuntan a lo que son los esquemas de cooperación norte-sur. Y una de esas agencias en particular, haciendo énfasis en los temas económicos, es la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, cuyo lema es Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, y más recientemente también incluye el lema Progreso mediante la Innovación. La ONUDI fue creada en el año 66, tiene su sede principal en Viena, Austria, y la gran mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas forman parte también de la ONUDI. ¿A qué se dedica la ONUDI? A lo que se llama cooperación técnica, ¿no? A asesorías, estudios,
acompañamientos a países en desarrollo en temas de transformación industrial, modernización, innovación, en lo que es el diseño, monitoreo, evaluación de políticas públicas, en fortalecer los sistemas de calidad en los países, promover exportaciones, fortalecimiento de capacidades, entre otros temas. La UNIDI ejecuta proyectos en muchos países. Al cierre, por ejemplo, del año 2021, que tenemos este dato, fueron en 125 países se ejecutaron proyectos y una cartera de unos 179 millones de dólares en cooperación técnica. En América Latina y el Caribe tiene una presencia importante. Esos circulitos que ven allí es actividades que tienen en distintos países de la región de América Latina y el Caribe. Y en Venezuela tiene presencia desde 2018 de manera continua. En los temas de cadena de valor, ONUDI utiliza lo que llamamos el enfoque de cadena de valor. Eso de lo que trata es de, colocando el eslabón de transformación industrial en el centro, poder ver todas las actividades que forman la cadena de valor, es decir, todas las actividades interrelacionadas de transformación y de agregación de valor a la materia prima hasta producir y entregar a los consumidores finales productos elaborados en esos procesos de transformación industrial. Entonces, el enfoque de cadena de valor implica ver aguas arriba todo lo que es la producción de los insumos necesarios y cómo llegan esos insumos a las fases de transformación industrial, que como sabemos puede ser una actividad de transformación industrial o una serie de actividades de transformación industrial, dependiendo del sector y del producto del que estemos hablando. Y luego aguas abajo todo lo que son los procesos de distribución, transporte a nivel de mayorista, minorista, hasta llegar a los mercados y tiendas, y finalmente a los consumidores, que también es una parte importante de la cadena de valor porque es a quien se le busca satisfacer una necesidad. Entonces, este enfoque de cadena de valor, que parece muy obvio e intuitivo, muchas veces, y es como además ocurre en la economía, ¿no? Así funciona la economía. Hay insumos que, digamos, necesita una empresa industrial para producir sus productos industriales y luego comercializar. Sin embargo, podemos observar que el sector productivo no se organiza de esta manera, es decir, no se organiza por cadena, sino se organiza generalmente por eslabón. Y vemos en Venezuela o en cualquier parte del mundo que hay gremios, por ejemplo, del área agrícola, hay gremios del área industrial, hay gremios del área comercial, hay a veces asociaciones de consumidores. Si lo vemos desde el punto de vista del sector público, también suele verse de manera no correlacionada, pues sí, no. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, una cadena como este ejemplo que vemos aquí, es una cadena agroindustrial, tiene aproximadamente unos 6 ministerios y otros 6 organismos regulatorios que intervienen de manera casi que determinante en la cadena, lo cual hace bastante dificultoso que haya una apropiada coordinación para que esto funcione de la manera más óptima. Y ahí es donde empieza a verse un mundo de deficiencias y también de oportunidades de mejora en esa cadena. Como decía, bueno, este es un típico ejemplo de una cadena agroindustrial, ¿verdad? Donde tenemos los procesos agrícolas. Usualmente tenemos instalaciones o facilidades de cosecha y post cosecha, centros de acopio, una o varias fases de la transformación industrial y después las cadenas de distribución a través de los mercados, digamos, de alimentos. ONUDI utiliza, para analizar y estudiar estas cadenas, ha definido una metodología de diagnóstico de cadenas. Disculpen que me salga, pero a veces se queda pegado y no me permite avanzar. Utiliza una metodología de diagnóstico de cadena que es el método de diagnóstico de cadenas de valor industrial. Ya voy a compartir nuevamente. Esta metodología plantea primero como paso inicial hacer un mapeo, hacer un mapa o una especie de infografía gráfica de lo que es la cadena de valor y los actores que participan, los distintos eslabones y tipos de actores que participan en la cadena de valor. Luego tiene una cantidad de dimensiones y de variables dentro de cada una de esas dimensiones que se analizan.
En la dimensión 1 se analiza lo que es la obtención de insumos y suministros para la cadena de valor. En la dimensión 2, que es propiamente la fase industrial, lo que son las capacidades de producción y tecnología en la fase de transformación industrial. En la dimensión 3 se analizan lo que son los mercados finales y comercialización, ¿no? Entonces, estas tres primeras dimensiones son precisamente para analizar el eslabón industrial en la dimensión 2 y aguas arriba, lo que es los insumos en la dimensión 1 y aguas abajo, la comercialización y mercados finales en la dimensión 3. Luego hay otras 4 dimensiones transversales que se estudian, que son la dimensión 4, que tiene que ver con la gobernabilidad de la cadena de valor. Es decir, cómo se dan las relaciones de poder entre los distintos actores de la cadena de valor, quién domina sobre quién y cómo se establecen esas relaciones comerciales normalmente. Luego en la dimensión 5 se analiza lo que son los temas de producción y uso de energía sustentable. En el caso de ONUDI, como por ser agencia de Naciones Unidas, es un tema de particular interés el tema energético y las oportunidades de transformación, digamos, de ese consumo y optimización de ese consumo energético. En la dimensión 6 se analiza lo que es el financiamiento de la cadena de valor y en la dimensión 7 lo que es el entorno empresarial y contexto sociopolítico en el cual se da la actividad económica. Entonces, bueno, esto es solo como para presentarles de qué trata. Quienes tengan interés en profundizar en este tema, existe un libro que se lo vamos a hacer llegar a través de los profesores, un libro publicado por ONUDI sobre esta metodología, cómo se aplica y cuáles son los aspectos a estudiar en cada una de las dimensiones. También nosotros ofrecemos un curso sobre esta metodología de diagnóstico de manera gratuita que eventualmente pudiese planificarse en algún momento del año si tienen interés en la universidad. Esta metodología la aplicamos en Venezuela. ONUDI tiene una presencia continua en Venezuela desde el año 2018. Antes de eso se habían hecho algunos trabajos especialmente relacionados con lo que es el protocolo de Montreal y lo que son las transformaciones en los sistemas de enfriamiento para evitar los gases hidrofluorocarbonados, ¿no? Se habían hecho varios proyectos y cursos, capacitación en esa área. Pero digamos de manera puntual. Desde el año 2018 o en el año 2018 se firmó un convenio de cooperación técnica entre la República y la ONUDI. Y el foco se hizo en el tema agroindustrial, fue lo que se solicitó. En particular, 7 cadenas agroindustriales que, bueno, básicamente incluyen las cadenas más importantes desde el punto de vista económico y también alimenticio, pues, ¿no? Como es la cadena del maíz, tanto maíz blanco como maíz amarillo, el arroz, la soya, que es un producto fundamentalmente importado, la caña de azúcar, las leguminosas o frijoles, el café y el cacao. Vale decir un tecnicismo, pero la soya es una leguminosa, solo que se estudia de manera separada porque desde el punto de vista como producto y desde el punto de vista industrial es bastante diferente al resto de los sobre este planteamiento, entonces, se llevó adelante la aplicación de la metodología que acabamos de referir de diagnóstico de cadenas de valor industrial. Se conformó un equipo local de unas 10 personas que se trabajó conjuntamente con otros 3 consultores internacionales y nos dimos a la tarea de recorrer el país, total en 17 estados, y nos entrevistamos con cientos de productores agrícolas, decenas de industriales, comercializadores, gremios, universidades e instituciones del Estado que tienen que ver con todo este tema productivo, para entonces identificar cuáles eran esas restricciones, cuellos de botella que limitaban la producción en el país en términos de volumen cuantitativo y también en términos de calidad. Eso después lo validamos en unos talleres que se hicieron con gente, digamos, conocedora de cada una de estas cadenas de valor. Trabajamos mucho, bueno, directamente en la zona productiva, pues no a través de cámaras y esto, sino que fuimos directamente con los actores económicos. De manera que tuvimos mucho, por ejemplo, en la zona centro-occidental del país y la zona
llanos centro-occidentales y llanos centrales, donde está buena parte de la producción agroalimentaria, pero también en muchos otros estados, porque rubros como café, cacao, leguminosas están bastante dispersos por distintas partes del territorio nacional. Luego de esos diagnósticos, entonces pasamos a, bueno, ¿qué habría que hacer para mejorar esto? Para mejorar la producción y la calidad en cada una de estas cadenas de valor. Y se diseñaron unos planes de acción que después igualmente en unos talleres fueron validados. Y finalmente, como productos de estos estudios que nos tomaron en principio un año y luego se extendieron un poco más cuando empezamos a cometer unas primeras acciones del plan de acción, se generaron 7 informes de diagnóstico y planes de acción de cada una de esas 7 cadenas de valor agroindustrial. Esto es la información más actualizada que hay en el país actualmente sobre, digamos, este tema, porque, bueno, hay, como sabemos, mucha escasez de datos y de publicación de información. Y es una información que está también a disposición de la escuela, del Instituto de Investigación, estos volúmenes en digital. También como parte de ese trabajo, de ese estudio, tuvimos que desarrollar una herramienta para poder representar los costos a lo largo de toda la cadena de valor. No era algo que existiera, que estuviera a la mano. Pensamos en principio que ONUDI podía disponer de algo de eso, pero no era el caso y tuvimos que construirlo con el aporte, digamos, de los distintos analistas. Uno de los compañeros que es especialista en manejo de bases de datos y hojas de cálculo. Entonces logramos diseñar una herramienta especial para poder registrar y analizar las cadenas de valor. Ahorita más adelante vamos a hacer un poco de referencia a esto. Esto lo llamamos herramienta de análisis de costo de cadena. Por cierto, esta herramienta luego se tradujo en un paper que se publicó en la página de ONUDI y que ha sido consultada y solicitada por distintos países. En total, 16 países ya nos han contactado para solicitar la herramienta. En algunos casos, en una oportunidad, José Enrique Sánchez, que es el compañero, digamos, que consolidó la herramienta, dio una charla a una universidad en Suecia, un profesor que quería dar una clase sobre el tema y, bueno, consiguió esta información en ONUDI. Muchos consultores en el área de desarrollo, en África, en Asia, en Europa y en América Latina. Otro producto importante fue la formulación de proyectos por el lado de ONUDI dentro de ese marco de acciones, de los planes de acción, en qué podía en particular ONUDI ayudar. Entonces se formularon 4 proyectos a los cuales había que buscarle recursos para poderlos ejecutar, pues, y contribuir con el plan de acción. Y otra estrategia importante fue la conformación de lo que llamamos comités de cadena. Los comités de cadena son espacios donde reunimos a productores, industriales, comercializadores y a algunos entes del Estado para hablar de cosas como esta, ¿no? ¿Cuál es la situación de la cadena de valor? ¿Qué proyectos se están llevando adelante? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué planes de formación hay disponibles? Intercambio de información. Y desde la segunda parte del año 2019 vienen funcionando esos comités de cadena, 7 comités de cadena en total, y nos reunimos con una frecuencia aproximada de trimestral o cuatrimestral. Les comentaba que en la herramienta de análisis de costos, este es uno de los tipos de gráfica que permite representar. Esto, por ejemplo, es un kilo, el producto del que estamos hablando es 1 kilo de arroz empaquetado, que uno compra en el supermercado. Entonces, en esta gráfica vemos los componentes de costo, cada uno de los componentes de costo de la producción primaria y de la transformación, que en este caso es una transformación relativamente sencilla, solo de trilla y empaque, y comercialización, ¿no? Entonces, esto es cuánto cuesta cada una de esas actividades y este es el costo acumulado del producto, digamos. En ese momento, ese producto estaba disponible para la venta en 22 centavos de dólar. Entonces, esta es digamos, una de las gráficas, pero para llegar a esta información, para llegar a esta representación que vemos aquí, es necesario levantar información de costos de cada uno de estos eslabones, cosa que no es fácil, como sabemos,
Muchas veces es difícil obtener información de costo, particularmente en el sector industrial es más duro, digamos, que se abran a compartir esas informaciones. Pero bueno, una vez que se generan ciertos vínculos de confianza y se deja en claro cuál es la utilidad de eso, se logra finalmente y se puede representar, ¿no? También hay unos factores de conversión que hay que llevar adelante porque, por ejemplo, para producir ese kilo de arroz empaquetado no se necesita un kilo de arroz, se necesita más. Porque hay pérdidas de humedad en el proceso, una vez que empieza la transformación industrial, hay subproductos o desperdicios que se dan en el proceso. Entonces, bueno, hay factores de conversión que hay que tener en cuenta en las distintas etapas del proceso. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien hasta ahora? Sí, profesor, se escucha muy bien. Ok, seguimos adelante. Bien, actualmente ONUDI lleva adelante otro programa, ya ese programa inicial que comentamos de diagnóstico y planes de acción cerró a finales del año 2019. Nos dimos entonces a la tarea de buscar recursos para llevar adelante los distintos proyectos que habíamos formulado. Logramos recursos para uno de esos programas, afortunadamente uno que abarcaba 5 de los 7 rubros. Entonces venimos trabajando en los rubros de maíz, arroz, soya, leguminosas y caña de azúcar. Ese es el que llamamos Programa de Actualización y Modernización Industrial. Este programa tiene básicamente 2 macroacciones. Una es definir y incidan de manera directa en esas restricciones y limitaciones que se encontraron en los diagnósticos iniciales. Y la segunda macroacción es un programa de formación para fortalecer las capacidades a nivel nacional de los actores económicos y también de las instituciones de apoyo que incluyen centros de investigación, universidades, empresas de consultoría, entre muchas otras. Vamos a ejemplificar acá algunas de las cosas que estamos haciendo actualmente, ¿no? Para que vean el tipo de cosas que se están haciendo y que son resultados que pueden ser de interés de algunos de ustedes y que quienes tengan interés se pueden incorporar en alguna de las actividades que estamos llevando adelante, sobre todo de intercambio de información. Algunos de los proyectos que estamos ejecutando tienen que ver con mejoras de rendimientos agrícolas, ¿no? Los rendimientos agrícolas en Venezuela en general no han sido buenos, históricamente no han sido buenos. Desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista personal, eso está muy ligado al tema rentístico petrolero. Porque si, por ejemplo, el fertilizante tiene un muy bajo costo, hay pocos incentivos para ponerse a estudiar los suelos y ver exactamente qué necesita el cultivo como nutriente, ¿no? Más fácil es, póngale bastante fertilizante, que el fertilizante está bastante económico. Entonces, eso, igual con la maquinaria agrícola, con el mismo uso de la tierra, que a diferencia de otros países donde tiene costos bastante elevados, en Venezuela no ha solido tener costos elevados. Entonces, los rendimientos agrícolas en general están bastante por debajo de incluso otros países de la región, porque bueno, aquí mismo en Sudamérica tenemos algunos gigantes de producción agrícola, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina. Tenemos por ahí si pueden cerrar los micrófonos, lo agradecemos para que se escuche mejor. Bueno, entonces hay bastantes oportunidades de mejora de rendimiento agrícola con introducción de tecnologías digitales y con introducción de buenas prácticas agrícolas. En particular, tenemos 2 proyectos que se han estado ejecutando. Un proyecto que ya, digamos, concluimos en su fase de campo, que tiene que ver con mejoras de los rendimientos de maíz, en la producción de maíz. Ese lo llevamos adelante con una de las principales asociaciones que están en el estado portuguesa, ASO Portuguesa, y bueno, se pusieron varios lotes de terreno como piloto para introducir mejora en la fertilización y mejora con la introducción de una cantidad de elementos de tecnología. Por ejemplo, estaciones meteorológicas para conocer datos del clima, uso de imágenes satelitales para poder caracterizar los lotes de terreno y ver, digamos, dónde se necesitaban uno u otro nutriente, uso de drones de imágenes también, uso de drones para aspersión de productos,
control de la velocidad del tractor a la hora de la siembra. Por supuesto, los estudios de suelo que siempre deben hacerse, pero no siempre o muchas veces no se hace, entre otros aspectos, ¿no? Poniendo en práctica esa cantidad de elementos, se logró mejora de rendimientos de un 30% en los lotes de terreno donde se llevaron adelante estas prácticas. Y mejora en el rendimiento económico, la rentabilidad económica, de un 29%. Esos son los resultados que obtuvimos con estas experiencias el año pasado. Ahora vamos a empezar a compartir esos resultados, esas prácticas, y también a ver otras, porque afortunadamente ahorita en Venezuela hay como una especie de boom en este tema de mejora de rendimientos agrícolas, y de distintos actores económicos están trayendo consultores, están trayendo asesores, están poniendo en práctica experiencias, y bueno, la idea es intercambiar y conformar lo que llamamos unas mesas de difusión, transferencia de conocimiento y replicación. Y allí están invitados los que quieran participar, pueden hacerse parte de eso. Otra experiencia que estamos iniciando más recientemente tiene que ver con rotación de arroz y soya. Y allí trajimos a un especialista, hace unos días atrás estuvo acá un especialista brasileño que fue contratado por la NUDI, especialista en este tema, en ese esquema de producción, rotación arroz-soya, que ha funcionado bastante bien al sur de Brasil, y que bueno, va a ponerse en práctica la experiencia que han tenido los brasileños allá, además de la introducción de estas tecnologías que ya le nombramos. Por eso decimos que es una combinación de elementos tecnológicos con buenas prácticas agrícolas. Entiendo que vamos a tener un corte en algún momento y después se va a abrir una segunda sesión. Profesores, me comentaron, ¿no? Sí, sí, profe. Hay una segunda sesión. Voy a colocarles en el cuadro de comentarios, le voy a Chat. colocar en el chat le voy a colocar las coordenadas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo disponemos ahorita, sabes? 5 ¿Cuánto minutos nos para queda? ir abriendo el otro. Ok, perfecto. Bueno, entonces avanzo aquí, ya se me trancó otra vez compartir y vuelvo a compartir un minuto. Otros proyectos tienen que ver con temas de actualización y modernización de plantas industriales. Entonces allí estamos incorporando algunos elementos maquinaria, básicamente, pues en algunos procesos industriales. En particular nos hemos focalizado en algunas plantas de procesamiento de semillas, porque la semilla, bueno, es el más importante de los insumos. Y en Venezuela existen relativamente pocas plantas de procesamiento de semillas, y las que existen tienen alguna obsolescencia tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, estamos incorporando algunos equipamientos, en algún caso también unos silos para tener mayor capacidad de recepción de estas plantas industriales, ¿no? Tenemos previsto también algunos proyectos de modernización de plantas de granos de consumo también, de semillas y de granos de consumo. En estos proyectos de actualización y modernización industrial, allí generalmente no es conveniente o no se debe generalizar, ¿no? De que, bueno, hay que traer tal tecnología e implementar, ¿no? Sino analizar caso a caso. ¿Cuál es la planta? ¿Qué tipo de productos produce? ¿Para quiénes produce? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esa planta? Y entonces, en función de eso, decidir qué tipo de modernización es conveniente. Muchas veces no es el uso de la última tecnología lo más apropiado, porque a veces esa última tecnología a lo mejor no es lo que se requiere y puede ser un desperdicio de inversión, ¿no? Sino que exactamente lo que requiere una planta. En el ejemplo que poníamos, hay una planta donde con la incorporación de unos equipos de selección de semillas y de unos silos se puede optimizar de manera importante la capacidad de producción de esa planta. También estamos trabajando con un laboratorio de una fundación que se llama Fundacaña. Ellos desde hace bastante tiempo producen lo que se conoce como bioinsumos, en este caso biocontroladores. Entonces ellos reproducen allí insectos que permiten controlar de manera natural, digamos, plagas en campo. Por ejemplo, ellos producen una avispita que invade pues la pupa del gusano de la caña de azúcar.
y entonces es un controlador natural de la caña de azúcar. Entonces, ellos reproducen esa pipita y la venden en bolsita por gramo, pues, a los productores, y los productores la liberan en campo. Básicamente lo que va, por ser una práctica que desde el punto de vista, digamos, de sustentabilidad o sostenibilidad ambiental, es bastante conveniente porque sustituye o evita el uso de agroquímicos en los campos. Entonces, se definió este proyecto que básicamente es proveer una serie de equipamientos y una ampliación para que esta fundación duplique su capacidad de producción de estos biocontroladores. También tenemos algunos proyectos con pequeños productores. Cuando se trabaja con pequeños productores, además de los temas de modernización, posiblemente proveer ciertos equipos, como es el caso acá, para también selección de semillas, también siempre va acompañado de temas de organización, de acompañamiento en organización y de desarrollo de capacidades, ¿no? Por tratarse de pequeños productores. Y otra de las áreas que nos abocamos a estudiar es el tema de financiamiento, porque el tema de financiamiento apareció en todas las cadenas de valor y en todos los eslabones. Las limitaciones que tiene el país en este momento para el financiamiento de las actividades productivas. Por esa razón, entonces, hemos estado trabajando con una consultoría especializada y un equipo de trabajo, dentro del cual, por cierto, hay dos compañeras economistas, dos mujeres economistas, María Carolina Betancur y María Cristina Arena, colega de algunos de los que nos están escuchando, y se ha estado trabajando en el tema de mejora, de análisis de los problemas de financiamiento y propuestas de solución. Vamos a comentar brevemente, porque esto es bastante información también, la que hemos recabado hasta la fecha, pero vamos a compartir algunos datos de lo que hemos estado haciendo. Básicamente, metodológicamente, utilizamos dos estrategias. Una fue unas encuestas de actores económicos, en total 208 actores económicos, donde algunos de estos actores económicos pudiera ser un productor agrícola individual o pudiera ser una asociación o una gran industria que participa en diversas actividades productivas. En total, 635 actividades productivas, ¿no? Que es, digamos, estar en un eslabón y en un rubro en particular. Un productor de maíz, un procesador de arroz, esos son actividades productivas. Tocamos esas 5 cadenas de valor que mencionamos que estamos estudiando, todos los eslabones, y tocamos todos los estados excepto el estado Amazonas en la encuesta. Algunos de los resultados, tenemos varias láminas de este tipo donde intentamos sintetizar la información, pero les compartimos algunos resultados de interés. Por ejemplo, en lo que es generación de información financiera, casi todos generan información financiera, pero solo un 17% genera estados financieros auditados y solo un 24% genera estados financieros básicos. En el 70% de los casos se utiliza el dólar como moneda de cotización del precio de los productos. Todos los actores tenían cuentas en bolívares, 59% tenían cuentas custodias en bancos nacionales y 55% tenían cuentas en el exterior, ¿no? Que dan un poco noción del uso de la divisa en este momento en la actividad económica. El tema de falta de financiamiento aparece como el primer problema o la primera limitación desde el punto de vista de la capacidad operativa y desde el punto de vista de la potencialidad de crecimiento. Siempre el de mayor impacto, mayor limitación, es el financiamiento. Otros datos de interés. Ajá. Estoy colocando en el chat la dirección de la nueva sesión, Ok. porque ya le queda un minuto. Entonces, Okay, vamos a ir cerrando entonces, esta para iniciar aquella. Sí, entonces esperamos, espero para copiarlo yo también, porque para podernos conectar todos. Ok. Entonces, Ahí bueno, está. los invitamos, por favor, copien el nuevo link y nos conectamos en 2-3 minutos a la otra sesión, que ya esta está por cerrar. Bueno, otros datos de interés. ¿Cómo se está financiando la gente? Los actores económicos. Bueno, con ahorro de familiares y amigos, con financiamiento de proveedores, con reinversión de utilidades.
Bien, comentábamos en las preguntas que indagábamos en esa encuesta sobre el tema de acceso a financiamiento a los actores productores agrícolas, agroindustriales y otros actores de esta cadena. Entonces, el financiamiento es a través, por ejemplo, de ahorro de familiares y amigos, financiamiento de proveedores, reinversión de utilidades, aportes de socios. El crédito de la banca aparece como quinto factor, pues, en peso aquí. Cuando, digamos, lo lógico es que apareciera de primero. Entonces, es parte, digamos, de las particularidades de esta coyuntura económica que vive el país en este momento, están esas limitaciones del crédito bancario, que ya vamos a comentar un poco más en profundidad. También hicimos como segundo elemento metodológico en ese análisis del tema de financiamiento, además de la encuesta, hicimos entrevistas con expertos. En total nos entrevistamos con, creo que el número era 30 y tantos, 38, 39 expertos, o eran 63, ahorita no me recuerdo, a lo mejor alguna de las compañeras ahorita me aclara. Pero bueno, fueron muchos actores con los que nos entrevistamos, de las asociaciones de productores independientes, líderes de las industrias, también con los actores, digamos, que prestan servicios. Eso por el lado productivo, y por el lado de la oferta de financiamiento nos entrevistamos con sector bancario, con Bolsa de Valores de Caracas, la Bolsa Agrícola, los organismos que son reguladores tanto del sector bancario como del sector bursátil, que son la Sudeban y la Sunaval, entre muchos otros. Y entonces, bueno, la idea es un poco poder compartir información sobre cuál es la situación actual en el país, dónde hay dificultades, dónde hay oportunidades, y proponer algunas soluciones. En general, recogiendo algunas de las opiniones de los expertos, todos coinciden en que Venezuela tiene un alto potencial para desarrollar cadenas agroalimentarias. Nos lo dijo, por cierto, este consultor brasileño que estuvo hace unos días acá, también, ¿no? Él está participando en un proyecto global que se llama Brecha de Rendimiento. Una página, por cierto, muy interesante que pues, los que investigan pueden consultar. La página es Yield Gap, Yield de rendimiento en inglés. No sé si es .com, creo. Bueno, ese es un proyecto que trata de caracterizar los principales países productores de alimentos del mundo, cuántos son sus niveles de producción actuales y cuál es su potencial de producción en función de sus condiciones agroclimáticas, en función de las condiciones de suelo, luminosidad, estaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es también una fuente de información interesante que recientemente descubrí. ¿Qué dicen los expertos? Entonces, muy favorables condiciones agroclimáticas. Existen fortalezas en el procesamiento industrial porque tenemos una capacidad instalada bastante superior a la que se está utilizando actualmente, con lo cual, con relativamente poca inversión o mucha menos inversión de si fuera necesario desarrollar eso de cero, se puede incrementar la producción agroindustrial en el país para atender necesidades internas e incluso para exportar. También oportunidades de explorar desarrollo de cadenas binacionales con Colombia, que bueno, sabemos que es un tema que se está dinamizando en este momento, que es necesario mejorar el manejo agronómico a través de tecnología, investigación y desarrollo, y sobre todo a través de acompañamiento técnico. Y las nuevas tecnologías ayudan a abaratar y a facilitar esos procesos. Los productores deben buscar la eficiencia operativa y desarrollar mercados. Se debe fomentar la cultura contable financiera dentro del sector porque es un punto, digamos, de debilidad a la hora de obtener financiamiento, establecer alianzas. El sector financiero tiene un rol crítico para el desarrollo de esta cadena, y la política agraria debe incorporar la visión de cadena de valor y cultura de exportación. Ya para ir cerrando, vamos a comentar un poco sobre algunas de las perspectivas. Hay un micrófono abierto. Por favor, apaguen los micrófonos a los que tengan El abiertos. que abre la sesión tiene la posibilidad también de apagar los micrófonos. El host lo tiene usted, profe. Ah, ¿lo tengo yo? Bueno, déjame ver si lo puedo. Con el permiso de ustedes voy a silenciar lo que...
para evitar los ruidos que están. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de las perspectivas del sector agrícola y agroindustrial. Y nos volvemos a quedar pegados. Esto pasa mucho con la máquina cuando uno está compartiendo, que como que no puede manejar todo al mismo tiempo. Vamos a hablar un poco entonces de esas perspectivas, tanto desde el punto de vista de la situación o el entorno nacional, como más a nivel global. Entonces, lo primero que uno observa o que se puede, digamos, notar, es que en la situación actual, ese modelo rentístico que hemos tenido por décadas, pues por buena parte del siglo XX y buena parte del siglo XXI, que ha significado mucho el esquema de subsidio, también muchas veces el esquema de controles de precios, en particular en la actividad agrícola ha sido bastante acentuado, porque ha sido una actividad, digamos, que más acentuado ha tenido ese modelo de subsidio, especialmente a través de Pequiven, la empresa, digamos, proveedora de los fertilizantes, a través de los créditos agrícolas en condiciones especiales, bueno, muchas modalidades y medidas que se han tomado a lo largo de décadas, ¿no? Lo cierto es que con la situación actual del país, con todo lo que ha ocurrido, ese modelo se ha desvanecido. Y ya vamos a mostrar algunas evidencias de eso. Está asociado a la caída de la producción y de los precios del petróleo. Está asociado a ese proceso hiperinflacionario que ha dejado una huella importante en la economía nacional. Está asociado también al proceso de dolarización, entre otros aspectos, digamos, de la historia económica reciente del país. Esta gráfica que está acá es una gráfica con cálculos propios que hizo la compañera María Carolina Betancourt a partir de cifras de Sudebank, ¿no? Entonces, aquí vemos el crédito agrícola de la banca privada en naranja, el crédito agrícola de la banca pública en azul, desde 2010 hasta 2021. Entonces, aquí podemos observar los niveles que esto alcanzó en algún momento. Digamos que estábamos en el pico de la producción petrolera y del tamaño del Producto Interno Bruto del país, donde también, por cierto, se alcanzaron en estos periodos, sobre todo entre 2008 y 2012, se alcanzaron los récords históricos de producción de casi todos estos rubros que hemos estado analizando. Pero después vemos lo que ocurrió a partir de finales de 2012, 2013, prácticamente desapareció ese crédito agrícola. Desapareció el crédito agrícola, se cayó el ingreso petrolero, se redujo el Producto Interno Bruto de manera, digamos, muy acentuada, y el crédito agrícola, bueno, en esta gráfica, en esta escala, casi que desaparece. Si hacemos un zoom a esta última parte, entonces vemos que, bueno, tuvo una caída y ha empezado a repuntar, por supuesto, unos niveles muy por debajo de eso que acabamos de ver en la gráfica anterior, muy por debajo de esos niveles de 2011-2012. Esta es una de las características del entorno actual que tenemos y por lo cual decimos que ese modelo rentístico petrolero se desvaneció. Si vemos el crédito total, también con estos cálculos propios de cifras de Sudebank, más o menos el comportamiento es muy similar, ¿no? La diferencia es que, bueno, la cartera agrícola tiene unas condiciones mucho más favorables en términos de tasa, periodos de pago. ¿Qué otra cosa? Bueno, las estructuras de costo también tuvieron un cambio importante. Esta gráfica que está aquí fue la que compartimos hace un rato cuando explicábamos el tema del análisis de la cadena de valor. Nosotros estuvimos haciendo esos análisis durante los años 2018 y 2019. Y justamente allí se dio un cambio fundamental en la economía, pues en la agroeconomía. Fíjense ustedes qué pasó con el kilo de arroz de 2018 a 2019. Este es 2018, este es 2019. Este es 2018 y este es el 2019. El precio del producto en el anaquel pasó de 22 centavos de dólar a 1,07 centavos de dólar de un año para otro.
¿Qué pasó aquí? Bueno, que hubo cambios fundamentales en la política. Eso que llamamos ese rentismo petrolero, que por vía de subsidios sostenía muchas cosas, entonces dejó de existir. Y lo primero una de las cosas que cambió fundamentalmente fue el costo de fertilización. Esos fertilizantes que Pequiven daba a muy bajo costo eran... ¿A qué nos lleva eso entonces? Que tenemos que hacer énfasis cada vez mayor en la eficiencia productiva, porque ya tenemos unas estructuras de costo bastante similares a otros países de la región. Sin embargo, nuestros rendimientos están por debajo. Entonces, ahí es donde tenemos que acelerar en mejorar rendimientos agrícolas, en mejorar eficiencia en costos de producción de materia prima, en mejorar eficiencia en costos de transformación industrial y en fortalecer esa visión de cadena de valor para fortalecer las capacidades nacionales también, porque mucha de nuestra agroindustria ha dependido históricamente de la importación de materia prima. Entonces, eso, bueno, tiende a cambiar. Ahora es más difícil y hay muchas plantas o que están paradas o que están produciendo relativamente poco porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de contratar un buque para traer un buque de materia prima al país. Otra parte, digamos, de esa caracterización del entorno nacional también está en que en la mayoría de estos rubros no estamos cubriendo las necesidades del país. Aquí vemos la comparación entre la demanda y la producción nacional. Entonces, estas son cifras de 2021, esto ha tendido a mejorar, pero estamos todavía lejos de cubrir las necesidades del país. Entonces estamos en niveles de, bueno, ahí vemos, maíz a lo mejor estaremos produciendo la mitad de las necesidades del país, en arroz algo similar, en caña de azúcar mucho menos que eso, solo quizás en el rubro de café estamos cubriendo nuestras necesidades. También se han abierto oportunidades para la exportación, además de los rubros tradicionales como café, cacao, arroz, también en otros rubros como el frijol chino se han habido exportaciones en los últimos años. Algunas frutas que anteriormente no se exportaban, y a los mercados tradicionales se han sumado otros nuevos mercados, algunos de ellos mercados bastante grandes, como es el caso de China, Turquía, Rusia, Bielorrusia, Vietnam, Qatar, entre otros. O sea, ha habido cambios importantes también, tanto en los productos como en los mercados en cuanto a la exportación. Desde el punto de vista, digamos, de lo que son las tendencias, este boom, digamos, de todo lo que son las tecnologías de información y comunicación, está teniendo impacto y cada vez va a tener más impacto en la actividad agrícola. Muchas tecnologías existentes, digamos, se van combinando y se seguirán combinando para mejorar las prácticas y hacer más eficiente la actividad agrícola y la actividad agroindustrial. Equipamientos como los sensores remotos, como el desarrollo de aplicaciones en el celular, que ya no es necesario andar con una computadora, los teléfonos inteligentes, la conectividad móvil que facilita la transmisión de datos en muchos espacios donde haya cobertura móvil, la tecnología de previsión meteorológica que existen desde hace tiempo, pero que la transmisión de datos hace, digamos, ser más inmediata, las conectividades a Internet, el uso de sistemas de robotizados para responder voz, en lo que llamamos el Internet de las cosas, que progresivamente va a permitir que desde Internet podamos activar aparatos a distancia en el campo, en la industria, en el hogar. Las tecnologías de blockchain o cadenas de bloques, Big Data, el poder procesar mucha cantidad de información para hacer más confiable los pronósticos que hacemos, el uso de la robótica, sobre todo en el ámbito de procesamiento industrial, la computación en la nube, el uso de drones que en agricultura se están utilizando ya de manera relativamente amplia, y la inteligencia artificial, que es algo que empieza a impactar y bueno, de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Como, estas aplicaciones de inteligencia artificial pueden hacer procesos que normalmente hacen expertos y que puede ayudar a hacer accesible a mucha más gente y a menor costo, ya no solamente datos, sino el procesamiento de esa información y sacar conclusiones sobre esa información. Todo esto es lo que llamamos agricultura 4.0, ¿no? El empleo y la combinación de esta tecnología para hacer más productivo y más eficiente la producción en los campos. Igualmente en el caso industrial, quizás en el caso industrial el impacto es mucho mayor aún, lo que llamamos industria 4.0.
Estas tecnologías que ya hemos mencionado, Big Data, robótica, simulaciones, sistemas de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, cloud computing, realidad aumentada, son todas tecnologías que están permitiendo modernizaciones, actualizaciones de los procesos industriales para hacerlos cada vez más eficientes y, digamos, más sofisticados también. Otra tendencia muy importante es el tema de la sostenibilidad ambiental. En el año 2021, en el marco de las Naciones Unidas, se dieron dos conferencias muy importantes, la conferencia climática, ya conocida como COP26, y la cumbre sobre los sistemas alimentarios. Y ambas conferencias tienen que ver mucho con la necesidad de transformar los sistemas de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque son bastante invasivos y intervienen mucho el medio ambiente. Toda esa revolución tecnológica, revolución verde, que no tiene tanto tiempo, ¿no? Eso básicamente floreció, digamos, en los años 40, 50 del siglo pasado. Esas prácticas de introduciendo fertilización, agroquímico, mecanización y también las mejoras genéticas que se aceleraron sobre todo hacia finales del siglo, han hecho que la producción agrícola crezca enormemente, pero que también cada vez más territorio se dedique a la agricultura. Y eso, por supuesto, va en detrimento de los bosques, de los equilibrios naturales. Entonces, hay varias tendencias importantes como la economía circular, que busca romper eso de que tomo elementos del ambiente, los transformo y después genero desechos, ¿no? La economía circular trata de generar un mayor balance, un menor impacto en el ambiente a través de la reutilización, reducción de uso de materiales, reparación, entre otras, reciclaje. Lo que se conoce también como bioeconomía, que es, bueno, cómo aprovechar todos los elementos biológicos para, por ejemplo, producción energética, para aprovechar lo que hoy son desperdicios en otros procesos industriales, entre otros. La agricultura orgánica, que también es una tendencia, digamos, de dejar de usar sobre todo los agroquímicos en los procesos. Entonces, bueno, esas también son tendencias que cada vez van a tomar más fuerza por razones obvias. Pues, no podemos seguir impactando el ambiente como ha sido el modelo de desarrollo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y eso tardará más, tardará menos, pero eso va a ocurrir. Y es buscar esa armonización entre la necesaria producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades de los seres humanos y del resto de los seres vivos también, y el equilibrio ecológico. Y como última lámina, les compartimos unas fuentes de información que pueden ser de su interés. Fuentes de información que tiene UNUDI. La primera, bueno, tenemos aquí a nivel país la cuenta Twitter @UNUDIVenezuela, donde informamos de estas actividades, de estos proyectos que llevamos adelante y de noticias, fuentes de información, eventos que vamos programando. Luego está la página general de la UNUDI, que es la www.unido.org. Unido es el mismo UNUDI en las siglas en inglés. Esta página está en inglés. Tiene muchísima información sobre lo que es el sector industrial a nivel global. Allí hay distintas publicaciones, hay también una sección de últimas publicaciones donde pueden ver distintos temas para quienes estén trabajando en los temas productivos relacionados con la industria. Hay estadísticas que se publican anualmente, hay informes trimestrales, entre otros. Tenemos también un portal que desarrollamos, digamos, nosotros hemos sido partícipes de Venezuela en colocar información allí, que lo llamamos el ODS 9. Es ods9.org. Ese ODS 9 viene de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Número 9, que es el que tiene que ver con industria, infraestructura e innovación. Y este está en español y tiene información mayormente de América Latina y el Caribe. También ahí colocamos información de lo que lleva adelante UNUDI Venezuela. Y también distintos reportes que ya mencioné, entre ellos el reporte de desarrollo industrial. Por ejemplo, es el reporte que se desarrolló en el año 2022. Debe estar próximo por salir desde el año 2023.
entre otra serie de publicaciones que conseguirán en la página. Entonces, bueno, le dejamos este dato de fuentes de información que pueden ser útiles para quienes investigan, estudiantes y profesores que están en el área de investigación. Bueno, hasta aquí nuestra presentación y bueno, quedamos a disposición de los intercambios que tengan a bien realizar. Muchas gracias, profesor Franco Silva. Bueno, pasamos a un ciclo de preguntas y respuestas. Las pueden hacer por el chat. En primer lugar, me parece bien interesante los desarrollos que se están haciendo en términos de cadena agroindustrial y las cifras que tienen para Venezuela. Eh, Me gustaría que nos comentara un poco en términos de las cifras. Lo digo en el sentido de que eh, ustedes trabajan con, por ejemplo, las hojas de balance alimentario, que son las que utiliza, las que desarrolla el Instituto Nacional de Nutrición a través de las estadísticas que provee el Ministerio de Agricultura y Tierra. Bueno, en los estudios de diagnóstico, estos que mencionamos, allí hay distintas fuentes de información. Hay distintas fuentes de información y verán allí qué datos se citan y cuál es la fuente en cada caso. Recuerdo, por ejemplo, que una de las fuentes que utilizamos fue FAO-Stat. Son unas cifras que publica FAO de estadística. También tuvimos acceso a algunas cifras del Ministerio de Alimentación y bueno, muchas otras fueron fuentes directas, pues, ¿no? Contacto directo con industriales, con comercializadores. Cifras oficiales suelen escasear, la verdad, suelen escasear cifras oficiales de distintas cosas. Y bueno, por eso hay que digamos, desempeñarse con fuentes alternas de información. Sí, precisamente se lo comento porque entre el 2010 y el 2013 hubo una situación un poco compleja con la provisión de estadísticas y de hecho las hojas de balance alimentario se tuvieron que dejar de publicar. Luego hicieron como un compendio hasta el 2017, pero digamos metodológicamente quedó un poco débil, digamos. Sí, Y a nivel regional, se lo comento porque el Ministerio de Agricultura y Tierras, en el caso del estado Carabobo, levanta las estadísticas, pero siempre es en condiciones muy precarias. Entonces, quería comparar un poco eso en términos de las técnicas de recolección de información y ver en qué medidas pueden ser complementarias con las que levantan este tipo de organismos. sí. Sí, como bien dice, hay información más completa hasta los años 2015, 2016, 2017, y ya después hay menos disponibilidad de información. Nosotros en particular estuvimos trabajando entre los años 2018 y 2019, donde había relativamente poca información. Por eso tuvimos que generar la información más por exploración, digamos, y entrevistas directas a distintos actores. Realmente nuestro objetivo, más que generar cifras nacionales, era conocer cuál era la realidad y los problemas que había, ¿no? Realmente el objetivo del informe no es generar cifras nacionales que de alguna manera reemplacen las que debe publicar algún organismo oficial. No eran los objetivos de los... No sé si alguno de los compañeros, Profesor, María Carolina, de los que esté los conectados, quiera comentar algo estudiantes, más. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, profesor. Los estudiantes, Leonardo Quintana, de Economía Social, pregunta que si hay alguna oficina en Valencia donde contactarle. Alfred Gómez pregunta cuál ha sido el mayor reto que esta investigación ha llevado. José Medina pregunta cuánto tiempo tomaría recuperar la producción agrícola de antes de la crisis del 2014. Sí. Bueno, primero sobre la existencia de oficinas. En realidad, ONUDI trabaja en Venezuela en un proyecto, no es una oficina permanente que tengamos aquí, sino que es un proyecto y tenemos miembros del equipo de proyecto en distintas partes del país. Tenemos gente en Yaracuy, Lara, Portuguesa, Táchira y acá esta zona capital. De manera que no tenemos oficinas como tal ni en Carabobo ni en ninguna otra parte del país. Realmente es un equipo que está disperso
en distintas partes del país. Pueden contactarnos a través de, bueno, ahorita le podemos poner ahí en el chat algún correo electrónico. También está la página del ODS 9, a través de allí nos contactó el profesor William por primera vez, por cierto, para, bueno, poder compartir la información que manejamos en el marco de los alcances y proyectos que estamos ejecutando. Sobre cuándo se recupera la producción agrícola que existía. Bueno, obviamente el tema de la renta petrolera es un factor que tiene mucho peso, ¿no? Que tiene mucho peso en el tamaño de la economía, en la existencia de la cartera crediticia, como lo pudimos observar en las gráficas, ¿no? Si tú colocas allí la producción petrolera y el ingreso petrolero, verás que hay una correlación bastante cercana a esas gráficas que vimos allí de la cartera agrícola, y si pones la de producción agrícola también se van a aparecer. Aunque la de producción agrícola tiene digamos, no ha caído tanto como cayó esa cartera agrícola. Es decir, hay unas capacidades propias de los productores de mantener un cierto nivel de producción con sus propias capacidades de financiamiento, ¿no? Ahora bien, eso no va a recuperarse fácil y yo creo, y bueno, creo que muchos analistas apuntan allí, a que no pareciera que el escenario que vamos a tener a futuro sea similar al que tuvimos en esa época, por ejemplo, de bonanza petrolera. Sino que más bien pareciera que vamos a transitar hacia un escenario distinto. Un escenario más parecido al que tienen otros países de la región y otros países del mundo. Donde, bueno, tienes unos costos de producción más elevados y tienes que hacer unos esfuerzos de rentabilidad mayores. Y tienes que tratar de fortalecer tus capacidades internas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de eficiencia en costos, desde el punto de vista de interrelación de actores de las cadenas. Entonces, creemos que también hay muchas oportunidades. Eso genera oportunidades para el sector agrícola. Porque el sector agrícola muchas veces su enemigo ha sido el rentismo petrolero y la facilidad para importar. Entonces, en distintas épocas que han habido ciertas políticas con cierto grado de éxito en la política agrícola, se da el traste al cabo de unos pocos años cuando empieza a importarse a precios muy por debajo que, digamos, afectan la producción del productor agrícola o afectan la producción del industrial. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido unas capacidades de importación y colocar esos productos relativamente baratos en el mercado nacional. Entonces, ahorita la situación es bastante distinta y lo que hay que apostar es a un modelo que sea sostenible en el tiempo y que sea menos dependiente de ese rentismo. Eso es lo que nosotros creemos y, como decimos, está ahorita ocurriendo un fenómeno por ejemplo, en el tema de producción agrícola, de apuntando a ser más eficiente, a usar conocimiento, ciencia, tecnología para hacer más eficiente la producción agrícola. Igual en el caso industrial. Había otra pregunta que creo que se me escapó, la segunda. Sí, ¿cuál era el mayor reto que había enfrentado la investigación? Y ahora se le añade, sí, y nos está acompañando la profesora Ana Belmonte. Dado estos resultados, ¿hay conexión con otros actores de intervención en nuestros territorios agrícolas? Por ejemplo, las necesidades de insertar tecnología 4.0 para que pequeños productores ubicados en zonas con dificultades de comunicación, como las de la cuenca Pao-Cachinche, muy afectados por la incertidumbre climática, por falta de acceso a información, es una. Y posteriormente nos pregunta José Medina también qué tan competitivo podría ser Venezuela en el desarrollo agrícola en el mundo libre. Sí, bueno, sobre cuáles son los mayores retos de los estudios, yo invitaría a los compañeros, Carolina, Alexander, si quieren hacer una intervención. Ustedes que trabajaron directamente en algunas de las cadenas. ¿Cuáles fueron esos mayores retos a la hora de hacer el estudio de diagnóstico y planeación? Buenas tardes, un placer estar por acá. Mira, cuando nosotros hicimos el estudio, el mayor reto fue ubicar la información y los actores, las personas con las que nos debíamos entrevistar.
porque como bien lo comentaron hace un rato, el tema de información no estaba disponible, pues. Entonces uno tenía que hacer una red, primero una red de contacto y el levantamiento de la información. Entonces pienso que el mayor reto fue ubicar esas fuentes de información confiables y validarla posteriormente, que fue la metodología que utilizamos. Nosotros usamos la metodología de la NUDI para realizar el diagnóstico y la misma metodología prevé que una vez que tú vas levantando y haciendo tu diagnóstico, vayas haciendo reuniones con los actores estratégicos y relevantes de las cadenas de valor para validar los hallazgos y corroborar que estás enfocándote bien en tu trabajo. Entonces, bueno, uno de los principales retos fue hacer esa red de contactos y de levantamiento de información y la aplicación de la metodología que, bueno, que tenía sus etapas y significó de mucho valor agregado para nosotros a la hora de redactar los documentos y hacer los planes de acción. Le doy la palabra a mi compañero Alexander. Adelante, Alexander. Hola, buenas tardes. Bueno, saludos a todos de Barquisimeto. Bueno, excelente exposición. Y bueno, quizás uno de los, coincido con mi compañera Carolina, ¿no? Donde el tema de ubicar la información por un lado, y el otro, bueno, esa coincidencia, digamos, económica en el que comenzamos a hacer el proyecto, que bueno, se vinieron todos estos temas de reconversión monetaria, que donde, bueno, comenzamos con unos precios y luego ya era muy difícil armar una estructura de costo en bolívares porque la hiperinflación nos venía galopando, digamos, y fue muy complicado manejar eso en bolívares. Tuvimos que dar el salto a, bueno, comenzar a manejar la información en dólares como para tener algo mucho más estable. Y bueno, el otro tema fue luego cómo expresar, o sea, cómo expresar ese dato, esos datos de una manera en donde se pudiera visualizar el impacto de esa estructura o de esos productos a los que algunos tenían acceso y que estaban subsidiados, y buena parte de los agricultores no tenían acceso a esos productos dolarizados o subsidiados, perdón, y el precio final al que se le pagaba el productor era el mismo. Entonces, bueno, había un desequilibrio muy grande entre unos productores que accedían al subsidio y otros que no, y el precio final era el mismo. Entonces, lograr la concreción de una herramienta, que fue la herramienta análisis de cadena, en donde pudiéramos visualizar ese desequilibrio que existía entre los productores, yo creo que fue clave, fue un trabajo bien intenso, bien interesante, y que, bueno, que dio sus frutos, y luego logramos, el objetivo fue que llevar eso a altas instancias de gobierno, donde, bueno, se tomaran decisiones que ayudaran a revertir esa situación y que ya los productores tuvieran un acceso a los productos, y bueno, se vino esa etapa de eliminación, digamos, de todo el subsidio desde la que estamos, en la que nos encontramos en este momento. Entonces, creo que fue clave, ¿no? La construcción, el diseño de esa herramienta de análisis de cadena para visualizar la situación que tenían los productores en ese momento. Sí. Sobre lo que comenta la profesora Belmonte, ¿qué conexión hay con otros actores de intervención en nuestros territorios agrícolas? Bueno, ONUDI está tratando de ampliar, vamos a decir, los alcances de sus intervenciones. Cualquier proyecto implica formular un proyecto, buscar unos recursos para poder llevar adelante una propuesta de cooperación técnica. Entonces, nosotros tenemos todavía por delante 2 años, es decir, lo que resta de este año y el año que viene, en el marco de este programa que estamos ejecutando. Vamos a iniciar también un programa de capacitación con unos recursos que obtuvimos con la Corporación Andina de Fomento, más o menos en el mismo periodo, entre lo que resta de este año y el año que viene. Más allá de eso, son proyectos futuros que tendremos que formular y que llevar adelante. Algunos, digamos, hay que conseguir los recursos para poder llevar adelante. Y esto que plantea, por ejemplo, los invitamos a que piensen en la posibilidad de formular proyectos y aplicar a distintas fuentes de financiamiento. Las universidades pueden hacer eso.
pueden formular proyectos y tratar de apuntar a fuentes de financiamiento que se pueden conseguir a nivel internacional, de fondos verdes, de distintas fuentes de financiamiento. Nosotros alguna información tenemos, no es que tengamos demasiada, hay que hacer esfuerzos de investigación para ver cuáles son los términos de cada uno de estos fondos, pero sobre todo en temas de impacto climático hay distintas fuentes de financiamiento a nivel internacional a las cuales se puede apuntar para proponer proyectos de estudio, de soluciones, por ejemplo, de impactos de cambio climático. Es un tema que tiene ahorita una relevancia global, vamos a decirlo así. Profesor, disculpe, nos quedan 2 minutos. El profesor Wilfredo Camacaro pregunta que uno en sus últimos trabajos sobre sistemas productivos locales, en la producción de arroz encontró que hay una desaparición importante de los centros experimentales y pregunta que si hay alguna posibilidad de financiamiento para reactivar dichos centros. Repito, nos quedan 2 minutos. Sí, ONUDI como tal no es una fuente de financiamiento. ONUDI y en general la Agencia de Naciones Unidas son más bien ejecutores de proyectos. La fuente de financiamiento son otras que hay que identificar y hay que buscar. Ciertamente, digamos, los centros de investigación y desarrollo y de acompañamiento técnico son una de las claves y hay muchas necesidades no cubiertas, vamos a decirlo así. Tanto desde el punto de vista del sector público como de iniciativas privadas, pues fundaciones, etc. Entonces, allí puede haber un mundo de oportunidades para crecer. Lo mismo, es cuestión de formular proyectos y buscarle financiamiento a esos proyectos. Bueno, dado el tiempo, vamos entonces cerrando la actividad, agradeciendo en principio toda la disposición y colaboración de la ONUDI para hacer posible esta conferencia en el día de hoy y que abre la posibilidad de continuar en contacto a través de las diferentes direcciones que nos facilitaron, en principio la página web y también el acelerador a través de la ODS número 9, que permite mantenernos en contacto y abre toda una agenda de posibilidades para poder aprovecharla desde la universidad, desde las líneas de investigación, y que podamos incluso poder insertarnos de manera más directa con la ONUDI en estos trabajos, todos aquellos que estén interesados y que quieran perfectamente insertarse en las mismas. Queremos agradecerlo en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Escuela de Economía y del Instituto de Investigaciones INFACES de la Universidad de Carabobo. Muchas gracias, señor Franco. Muchas gracias a todos los que han asistido, muchas gracias a los profesores, a los estudiantes, y esperamos que haya sido de mucho provecho para todos. Profesor, le haremos llegar esta presentación y los informes que